Eh, 111, 56 y 111, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿A alguien le quedó diferente? Entonces, esas eran las respuestas del inciso A. Inciso B, ¿cuántos quintales de urea se deben de aplicar? 131 quintales. Gracias, 131. Sí, correcto. ¿Cuánto de polifosfato de amonio? 102 quintales. 102. ¿Y cuánto de nitrato de amonio? 247 quintales. Gracias. ¿A alguien más le quedaron los mismos resultados? ¿Alguien más o solo Jennifer realizó la tarea? A mí me quedó diferente. ¿Cuánto le quedó? Pero creo que es porque como está en kilogramos, entonces ahí fue donde me confundí en eso. Ah, ok, gracias. A mí solo en la urea me quedó 132 quintales. Uno más del, del obtenido. Sí, Ok. Sí, pues ahí no hay tanta variación. Sí, al menos pues que ya fueran 30, 40 quintales, ahí sí ya, pues estaría incorrecto alguno de los dos, ¿sí? Eh, Ingeniera, entonces si queda en el casi el mismo rango de las respuestas, no está tan mal. no, no hay problema. O sea, siempre va a existir pues un tipo de variación, ¿verdad? En cuanto al, o un margen de error, si lo queremos llamar así, en cuanto al cálculo. Pero para corregir eso, yo les voy a indicar para el examen, pues que todos los valores los aproximemos. Ahí va a estar en las instrucciones y para que no estemos trabajando con puntos decimales y que pues todos obtengamos de preferencia el mismo dato, ¿verdad? Pero si les varía en uno o dos, por ejemplo, pues va a estar correcto, ¿sí? Ya sea un quintal más o uno menos, por ejemplo, está dentro del rango. Pero si él les varía 30, 50 o 100 quintales, ahí sí ya pues, no va a estar correcto. Seguramente va a haber pues algún error ya sea en el cálculo o, o algún dato lo metimos mal en la calculadora, etcétera, ¿verdad? Pero si varía pues por una cantidad mínima, no hay problema, va a estar correcto. Les puede variar pues entre uno y dos, dependiendo, porque me imagino que algunos sí aproximaron y otros no, entonces ahí viene pues la variación, ¿verdad? Bien, entonces así como hicimos el 60, les indicaba que lo tomaran de referencia para el 12, me imagino pues que así lo hicieron. En el 60 hablábamos de manzana, eran 40 hectáreas, acá es durazno, 10 hectáreas, acá distancias de 4 por 4, en el anterior eran de 3 por 2, ¿sí? Y pues también variaba el requerimiento, ¿verdad? Pero el procedimiento pues era el mismo, solo que con información diferente, ¿sí? Eso era pues lo que cambiaba. Pero luego los pasos, allá pues enumeramos 3 pasos, 1, 2 y 3. Era pues lo mismo, solo que con otros datos. Lo que sí va a cambiar ahorita es lo que vamos a realizar. Y vamos a realizar el ejercicio 1. Vamos a hacer el 1 y así como hagamos el 1, pueden hacer el 3, o sea, tomarlo de guía para plantear el ejercicio número 3, que el procedimiento es el mismo, solo que va a cambiar pues la información. Entonces, por favor, si no hay dudas con el 2, podemos resolver el 1. Con esto vamos a estar finalizando ya el tema de porcentajes. También pues la hoja de trabajo les va a quedar pendiente de que ustedes hagan el 3
tomando como base el 1 y luego el 4 y 5 que están más sencillos, pero ahí los vamos a ver al final cómo plantearlo de acuerdo a la información que nos dan. Y con esto pues estaría agotada esta parte, pero les queda a ustedes pues estar repasando y practicando que este es un ejercicio del examen, ¿sí? Es más que evidente que va a estar pues sujeto de evaluación. Entonces sí les pido por favor que practiquen para que tengan mayor habilidad en ese sentido, porque, bueno, no sé los que han realizado, si más o menos han calculado el tiempo en cuánto les lleva a resolver el ejercicio. Bueno, creo que lo habían realizado acá Jennifer, Alan, no recuerdo quiénes más respondieron hace un rato. No vi bien los nombres, pero sí, más o menos, pues han visto cuánto les lleva. Si se les lleva 20, 30, 40 minutos resolverlo. Acá pues en la clase nos lleva más porque se los voy explicando pues más detalladamente, ¿verdad? Pero ya ustedes también, por favor, siéntense a resolver los ejercicios, que eso les va a ir pues uno, incrementando pues la capacidad de análisis para este tipo de enunciados y una mayor comprensión. Y también pues habilidad, ¿sí? Habilidad numérica al momento de hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí les recomiendo que practiquen y que vayan pues viendo cuánto tiempo les toma resolver un ejercicio de estos, porque no les va a colocar solo uno de estos, ¿verdad? Sino que temas a evaluar pues va a depender mucho de hasta dónde logremos avanzar. Solo quiero ver un poco la evaluación es, vamos a ver, también para tenerlo ahí en cuenta, porque a veces el calendario pues es muy corrido y cuando sentimos estamos ya unos días antes del examen. Según esto, es acá, en la semana del 3 al 7, ¿sí? Al 7 de mayo, o sea que tenemos 3 clases esta semana. Y la siguiente, pero la siguiente, o sea, la otra semana, el viernes, pues creo que no tenemos clases, ¿sí? Por el descanso del Día del Trabajo, que es el 1 de mayo. Entonces vamos a tener, nos quedan 5 clases así efectivas antes del parcial. Dependiendo pues cómo esté el calendario, si el examen es el lunes, o sea, si es el primero sería el 3, ¿sí? Si sigue en el orden del primer parcial sería el 5. O al menos pues que los cambien, ¿verdad? Al final no sé cómo se deciden esos cambios, pero va a ser acá, en esta semana, del 3 al 7 de mayo. No sé si va a ser el primero o el segundo o el último, eso pues aún no sabemos hasta que nos compartan el calendario, ya saben, nos compartan el calendario de pruebas parciales. Entonces, hoy finalizamos esta parte de porcentajes y ya el miércoles entramos de lleno y de hecho también hoy finalizamos la primera unidad, entramos a la segunda, el curso tiene solo 2 unidades y la otra pues es álgebra, pero vamos a iniciar primero pues con exponentes y con radicales. Entonces el segundo parcial va a depender pues hasta dónde avancemos antes del examen, ¿sí? Entonces va a venir toda la parte de porcentajes, ejercicios 3D y la hoja adicional están sujeta a evaluación al 100%, ¿sí? Puede evaluarse toda esa parte. Y luego lo de álgebra, hasta donde lleguemos, si llegamos pues hasta operaciones con polinomios, hasta ahí evaluamos. Si ya vamos en casos de factorización, pues hasta ahí también vamos a ir evaluando. Va a depender mucho del avance que tengamos. Entonces, ahora sí, vamos a volver a nuestro ejercicio. Entonces, recomendación, practica.
practiquen y de preferencia ustedes vayan midiendo el tiempo, porque como les indiqué, pues la evaluación no va a ser solo porcentaje, también va a ser álgebra y no va a ser pues solo un ejercicio, ¿sí? Van a ser pues varios, ¿sí? En el primer parcial fueron 4, el segundo no sé cuántos van a ser, sí, pueden ser 5, 6, 7, dependiendo cómo vayamos avanzando también. Y ya vimos que el tiempo sí juega un factor esencial en este tipo de evaluaciones, más por la modalidad pues en la que nos encontramos, ¿sí? De forma pues virtual. Sin embargo, pues siempre van a tener la reglamentaria, la hora y media que se establece en el reglamento académico, y de hecho pues para el primer parcial les di más del tiempo que ahí se indicaba, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. El 1, alguien que lo lea, por favor, y ahorita pues lo planteamos acá en la pizarra. Atocha es la Asociación de Productores de Cebolla Alium Cepa L del departamento de Jutiapa, que todos los años siembra un total de 100 hectáreas de terreno y que reporta un rendimiento promedio de los últimos años de 35 toneladas de cebolla por hectárea. Para la siembra de este año necesita comprar fertilizantes y para ello se basa en el rendimiento promedio de los últimos años. Los requerimientos nutricionales del cultivo del cuadro 1 y los fertilizantes disponibles en el mercado, cuadro 2. Usted como futuro perito agrónomo determine cuántos quintales de N, P y K requiere toda la plantación. Eso también lo leo. Sí, por favor. ¿Cuántos quintales de N, P y K requiere toda la plantación? ¿Y cuántos quintales de sulfato 12, 24, 12 y nitrato de potasio tiene que comprar la asociación? Nota, aproxime solamente las cantidades de los fertilizantes comerciales al terreno inmediato superior. 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Gracias. Bien, entonces acá, si se dan cuenta, pues cambia el enunciado o la forma pues del planteamiento respecto al 2, por ejemplo, y al 60 que ya hemos trabajado. Entonces, vamos a ir pues analizando qué información nos va dando y cómo la vamos a ir interpretando. Acá inicialmente pues nos indica que hay una producción de cebolla, ¿sí? De hecho pues son unos productores en Jutiapa, donde cada año siembran un área de 100 hectáreas. Entonces, este dato nos va a servir, ¿sí? Porque es el área total que se cultiva. Lo vamos a utilizar más adelante. Y luego acá pues nos da otra información que también la vamos a utilizar. Y aquí es donde cambia un poco el enunciado, ¿sí? O la forma en la que está planteado. Porque ahora acá nos indica lo siguiente. Nos indica que se tiene, bueno, que esta producción o esta asociación en promedio tiene un rendimiento de 35 toneladas de cebolla por hectárea. Entonces, este rendimiento es lo mismo a decir cosecha, ¿sí? Si nosotros pues estuviéramos ahí como agrónomos y fuéramos los encargados, llevaríamos un registro, ¿verdad? Y diríamos, bueno, este año en promedio cada hectárea tuvo una cosecha de 35 toneladas. Entonces, el rendimiento se refiere a cuánto se cosechó, la cantidad pues del producto que se obtuvo del cultivo, ¿verdad? Entonces acá, en promedio, y de los últimos años, el dato de referencia es este, 35 toneladas de cebolla por una hectárea, ¿sí? Si conozco cuánto se produce en una hectárea, ¿puedo saber cuánto se obtiene en las 100 hectáreas? ¿Lo podríamos averiguar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sería pues algo sencillo, ¿verdad? Una regla de 3. Si en una hectárea se producen o se cosechan o se obtienen 35 toneladas, en 100 obtengo X y sabría la cantidad total. Bien, entonces, rendimiento promedio en
En algo más sencillo es la cosecha. ¿Queda claro qué va a ser el rendimiento? Cuando hablemos de cultivos, ¿sí? Cuando hablemos pues, de cultivos es cosecha. Especialmente pues es lo que se obtiene en el campo. Y acá pues se cosechan o se obtienen en promedio 35 toneladas de cebolla para una hectárea. Ahora el siguiente párrafo nos indica que para este año es necesario comprar fertilizante y se basan en varios aspectos. Y aquí pues también viene un poco lo diferente al otro ejercicio. Uno, se basan acá en el rendimiento promedio. ¿De cuánto es el rendimiento promedio de los últimos años? 35 toneladas por hectárea. Correcto, de 35. Entonces, aquí es donde voy a utilizar este dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo toman de referencia. Dice, se basan en el rendimiento promedio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rendimiento promedio de los últimos años? Es este. 35 toneladas de cebolla por hectárea. También se basan en los requerimientos nutricionales del cultivo, ¿sí? El cual está pues en el cuadro 1. Y ahorita vamos a ver algo acá pues interesante. Y también por último se toma en cuenta los fertilizantes disponibles. Entonces son 3 aspectos. 1, el rendimiento promedio. 2, el requerimiento nutricional. Y 3, los fertilizantes que hay en el mercado. Para dar respuesta a esto, ¿cuántos quintales de nitrógeno, fósforo y potasio para toda la plantación? ¿Cuántos quintales de sulfato, 12, 24, 12 y nitrato de potasio se tiene que comprar? Pues aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Si sabemos que el rendimiento promedio es de 35 toneladas y tengo que tomar en cuenta el requerimiento del cultivo, veamos la información que hay en el cuadro 1. Entonces, ahora acá sucede lo siguiente, que el cuadro 1 sí nos da el requerimiento nutricional. Y aquí es donde también cambia esto respecto a los otros 2 ejercicios que ya hemos venido trabajando. Que acá el requerimiento nutricional está de acuerdo al rendimiento, es decir, a la cosecha de cebolla. Entonces, por ejemplo, acá, si el rendimiento o la cosecha de cebolla es o fue de 41 hectáreas, el cultivo requiere estas cantidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces les pregunto, ¿será que el rendimiento de esta asociación es de 41? No, es de No. 35. No, ¿verdad? Es de No. 35, ¿sí? Es de 35. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar este cuadrito, pero vamos a agregar una columna, una fila extra, perdón, en la cual vamos a ir cambiando esta información. Vamos a obtener qué cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio se necesitan, ¿sí? Entonces vamos a averiguar para este rendimiento, para el que obtiene o el que tiene nuestra asociación, ¿sí? El rendimiento promedio acá es 35, pero la información que dan aquí es sobre 41. Entonces cambia, si se dan cuenta, esta asociación no produce 41 toneladas por hectárea, o sea, no cosecha esa cantidad, sino que es una cantidad menor. Entonces aquí el análisis es el siguiente. Si la cosecha es más baja respecto pues, a esta, la lógica es de que también se le aplicó o se le dio menos alimentos, ¿sí? Se le proporcionó menos nutrientes al suelo. Por lo tanto, pues la producción también va a ir disminuyendo. Si yo no fertilizo adecuadamente un cultivo, pues no voy a obtener la cosecha pues que se desea, ¿verdad? O realmente la recomendable y la que se pudiera obtener en esa área. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer acá? Una regla de 3. Correcto, una regla de 3.
sencilla. Y eso va a ser el primer paso. Y esta es la diferencia respecto a los otros dos ejercicios. El paso uno, más que todo, cómo iniciar el cálculo. Esa es la diferencia realmente. Entonces, lo que ya indicó Vic, no vi quién fue el que indicó, pero es correcto, eso vamos a hacer. Una regla de tres sencilla y decir, bueno, si para 41 toneladas se necesitan 102 kilogramos de nitrógeno por hectárea, para 35 necesito X cantidad. Y la misma regla de tres, pues voy planteando para fósforo y potasio. ¿Se entiende esta parte que les acabo de mencionar? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque acá sí hay un cuadrito con información, pero es respecto a este rendimiento. Y el rendimiento de nuestra asociación no es ese, es de 35, ¿verdad? Entonces tengo que convertir, si lo quiero expresar de esa manera, la cantidad de nutrientes para el rendimiento que nosotros tenemos, que no es de 41, sino es de 35. ¿Sí queda claro eso? Para todos. Ingeniera, Sí. y a la hora de sacar el resultado, si queda en decimales, lo acercamos al entero más cercano. Sí, lo vamos a aproximar. De preferencia, sí vamos a aproximar todo, por favor, para que tengamos números enteros. De igual manera, en el examen, pues así va a ser la instrucción, de que los vayamos aproximando, porque si no vamos a ir teniendo cierta variación en algunos resultados. Bien, entonces, ¿se comprende esa parte? Por favor, copien este cuadrito, ¿sí? Pues colocan el rendimiento NPK y agregamos una fila extra, ¿sí? Así como la que escribí acá. Agregan pues otra fila con las respectivas columnas que aquí vamos a colocar información. Entonces, por favor, lo copiamos y ahorita lo desarrollamos en la pizarra. Entonces, copien esta parte, por favor. Ingeniera, ahí solo puedo poner NPK en el cuadro. Sí, sí, solo NPK. Gracias.
Ya, ingeniera. De acuerdo, ahorita iniciamos el cálculo. Bien, entonces ahora acá tenemos esta información. Tenemos pues, el primer cuadrito en el cual está el rendimiento, que es de 41 toneladas por hectárea. Si ese fuera el rendimiento, se necesitarían estas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, pues ya vimos que el rendimiento promedio para esta asociación es menor, es de 35. Entonces lo que hay que hacer es una regla de 3, como alguien mencionó, y saber qué cantidad se necesita. Y acá la lógica es la siguiente. Si el rendimiento pues es menor, quiere decir que también se le proporcionó menos nutrientes, o que también el cultivo demanda pues menos nutrientes. Si se va a obtener una cosecha mayor, se necesita aplicar también más nutrientes y más fertilizantes, ¿verdad? La regla de 3 es sencilla. De tener en una parte, pues, una magnitud sería el rendimiento y la otra, pues, el requerimiento. Entonces decimos, si nuestro rendimiento es de 41, necesitamos 102 kilogramos de nitrógeno. Si ahora el rendimiento es de 35, necesito X cantidad de nitrógeno. ¿Qué tipo de relación existe? ¿Directa o inversa? Directa. Inversa. No, Directa. Directa en este caso. Entonces, multiplico y divido de esta manera. Entonces va a ser igual para averiguar nitrógeno, 35 por 102 partido 41. La 85. 85. Exacto. A mí me da 87. A mí me da 87. Ok. Aproximado 88. Vamos a Así, aproximar. ajá. Aproximado 88. Estimado 88. Ok, 88. Está bien, 88. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer resultado, 88 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, ya lo coloco acá en la tablita. Entonces, esos datos van a ser menores a los que tenemos de referencia. ¿Por qué? Porque el rendimiento es menor. ¿Cómo obtengo el fósforo? Es la misma regla de 3, solo que lo que va a cambiar, ¿qué dato va a cambiar? Kilogramos por hectárea. Correcto, ¿sí? En vez de 102, ahora es 41. Y aquí está más sencillo. Si se dan cuenta, el 41 se elimina. ¿Cuánto nos va a quedar? 35. 35. Acá esto se anula y queda 35. Entonces, para el fósforo son 35 kilogramos. Para una hectárea, ¿verdad? Ahorita después lo vamos a hacer para toda el área. Y el potasio, ¿cómo lo averiguamos? Haciendo la misma operación. Exactamente, ¿sí? Solo que en vez de 41, ¿qué dato colocamos acá ahora? 102. 112, ¿verdad? Entonces, lo que cambia es este dato. Y pues acá también cambiaría, ¿verdad? ¿Y esto cuánto nos da?
96 96. aproximándolo. 96. Aproximado. 95 y 96 aproximado. No, ok, 96, de acuerdo. Entonces, acá, 96. Entonces, lo que les indicaba, a un rendimiento menor, pues el requerimiento también es menos. Si yo quiero un mayor rendimiento, también voy a obtener, pues yo necesito, o la planta me va a exigir más comida, ¿sí? Nos va a exigir más para rendir más, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia en el inicio del cálculo respecto a los otros dos ejercicios que hayamos venido trabajando. Ahorita lo que hagamos en adelante, pues es bastante mecánico, muy parecido de cómo encontrar la cantidad de nutrientes para toda el área y también el fertilizante. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero, así quedó claro. De acuerdo. Entonces vamos ahora sí, pues a dar respuesta a lo que acá se nos pregunta. Y era lo siguiente. Primera pregunta, ¿cuántos quintales de nitrógeno, fósforo y potasio requiere toda la plantación? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es sencillo. Y consiste en convertir lo que tengo para una hectárea, solo que ahora, ¿para qué cantidad de área? O de terreno. Para 100. Para 100, ¿verdad? Sí, entonces les indiqué que en su momento este dato lo vamos a utilizar y es ahorita donde lo vamos a trabajar. Viene de la siguiente manera. Entonces ahorita acá voy a calcular la cantidad de nutrientes para toda el área, ¿sí? Porque no tenemos solo una hectárea. Esto sí se necesita para una hectárea, pero tenemos 100. Entonces, puede ser a través de una regla de 3 o con estequiometría. En lo personal, a mí me gusta más estequiometría porque yo considero que tenemos el cálculo más directo, ¿sí? Pero puede ser también a través de reglas de 3, no hay ningún inconveniente. Pero con la estequiometría, la ventaja que veo es que puedo hacer el cálculo directo, ¿sí? O sea, puedo ir mezclando ahí varias conversiones y obtener la que necesito. Entonces, si trabajo estequiometría, el primero haría lo siguiente. Yo indico, necesito 88 kilogramos de nitrógeno. ¿Para qué área? ¿Para cuántas hectáreas? 100. 100. No, acá para una. Ah, ¿sí? para uno. Para una. Aquí para una. Esa cantidad se necesita en una hectárea. Ahora sí, mezclamos acá la 100 que mencioné. Entonces ahora decimos, bien, 100 hectáreas que hay en la plantación, ¿cuánto se va a necesitar? Y esto que yo estoy colocando acá es como si estuviéramos planteando la regla de 3. En una hectárea 88, en 100 hectáreas X. Y así se haría el producto también. Entonces, de esta manera, yo elimino área, ¿sí? Área, hectáreas. Entonces, tengo ahorita kilogramos para toda la plantación. Pero no me están preguntando kilogramos. ¿Qué nos están Quintales. preguntando? Quintales. Quintales, ¿sí? Entonces, voy a convertir de kilogramos a quintales. Y acá puedo convertir de kilogramos a Sí. libras. ¿Sí? Entonces podemos decir que en un kilogramo de nitrógeno, ¿cuántas libras hay? 2.2 libras de nitrógeno. 2.2, ¿verdad? En 100 libras de nitrógeno, ¿cuántos quintales hay? 1. Uno. Uno, ¿verdad? Sí, entonces, o de otra manera, en un quintal hay 100 libras, ¿verdad? Entonces, en un quintal de Yo lo que nitrógeno. no le he entendido es de dónde sacaste menos introducen. El que estaba a la par de... ¿Perdón? ¿Alguien tiene una duda? No la escuché.
¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, ingeniera. De acuerdo. Bien, entonces, acá si se dan cuenta, pues estaría ya anulando kilogramos, libras, y entonces lo que me quede va a ser quintales para toda la plantación, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estequiometría, si se dan cuenta, pues podemos ir mezclando varios factores de conversión y obtener el que necesito. Si no lo hago así, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Lo que tienen que ir haciendo, pues, es varias conversiones o planteando, pues, varias reglas de tres. No hay problema que si lo hacemos correctamente, obtenemos el resultado. Entonces, multiplicamos, pues, el numerador dividido el denominador y me indican cuánto es, por favor. Me salió 193.6. No, a mí Sí, me dio, 92. a mí A mí me me dio dio 194. Y Me dio aproximando lo haría 194. 194. 194 kilogramos de nitrógeno. 194. 194. Sí, quintales. Entonces, acá. Sí, 194. 194 quintales de nitrógeno por plantación. Sí, gracias. Acá, de hecho, el 100 se elimina, ¿sí? Entonces, solo basta con multiplicar el 88 con el 2.2. En este caso, ¿sí? No siempre se elimina de esta manera, pero acá sí, porque está tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Entonces, haciéndolo de esta manera, y ya una aproximación serían 194 quintales de nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno en este caso. Bien, entonces ya averigüé cuánto necesito de nitrógeno para toda la plantación. Una respuesta de la pregunta. ¿Cómo determino la cantidad de fósforo? Si se dan cuenta, es la misma estequiometría. ¿Qué es lo que va a cambiar nada más? El 88. El 88. El 88. En vez de 88, ahora coloco 35. ¿Sí? Entonces acá, pues, no es el 88, sino el dato correspondiente, que es 35. Entonces ahora multiplicamos 35 por 100 por 2.2 dividido 100. O más sencillo, solo 35 por 2.2. Y me indican cuánto nos da, por favor. 77. 77. ¿De acuerdo? ¿A todos nos queda 77? Sí, Sí. 77. Entonces, pues ahora sería fósforo. Ingeniera, tengo una duda, así como ahí dio 77 exacto, no quedó en punto decimal, ese lo dejamos así como queda, ¿no? Sí, correcto. Si es el entero, no hay problema. Las aproximaciones las estamos haciendo cuando nos queda alguna expresión decimal. Pero si da un entero, con ese nos quedamos. Bien, y ahora el potasio. Si se dan cuenta, es el mismo planteamiento. ¿Qué va a cambiar? En vez de 35, ahora coloco 96. ¿verdad? Da 212. Ok, gracias. Ahorita vamos a ver. Entonces, puede ser 96 por 2.2 o 96 por 100 por 2.2 dividido 100. Y me indica 212. Sí. Ingeniera, a mí me dio 211.2, pero como es punto 2 se quedan 211, ¿verdad? Lo aproximaríamos, siempre lo vamos a aproximar al de arriba, aunque nos vamos a saltar pues un poco ese criterio de cifras significativas, ¿sí? En el examen pues yo sí voy a ser bastante específica en las instrucciones de que todo lo aproximamos al número de arriba, excepto pues si es un entero, como alguien mencionó, si nos da el entero exacto, ahí con ese dato trabajamos. Bien, entonces aquí esta sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuánto se requiere de nitrógeno, fósforo y potasio para toda la plantación? 194, 77 y 212 respectivamente. ¿Alguna duda? A todos nos quedaron esos resultados, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bien, entonces, gracias. Entonces anotamos estos datos en alguna parte, que es lo que nos va a servir. Yo los voy a anotar aquí en esta esquina, porque estos sí los vamos a estar tomando de referencia.
el nitrógeno, el fósforo y potasio. De esa manera. Bien, entonces aquí este era el inciso A, que podría ser el paso 2, como habíamos venido trabajando, ¿sí? A partir de acá, si se dan cuenta, pues esto ya fue muy parecido a lo que ya habíamos hecho en el ejercicio 60 y también en el 2, que les había quedado de tarea. Ahora pasamos al inciso B, que podría ser el paso 3, si queremos seguir como el orden que traemos anteriormente. Pues ahora nos preguntan, ya averigué nutrientes, ahora ¿qué tengo que averiguar? Ahora tengo que determinar la cantidad de fertilizante, tomando como referencia lo que necesito aplicar de NPK para toda la plantación. Entonces, veamos acá pues que tenemos que hacer varios cálculos para llegar a una respuesta y de hecho también la respuesta obtenida anteriormente nos sirve para el siguiente inciso. Entonces ahora por favor nos vamos al cuadrito número 2 y lo copiamos, que este es el que vamos a utilizar ahora de referencia. Entonces por favor copien no todo el cuadro, o sea, con todo este encabezado, sino fertilizante y NPK, ¿sí? Lo que aparece aquí como kilogramos de nutrientes de 100 kilogramos de fertilizante es por el porcentaje. Ya les he ido mencionando que nosotros le podemos dar las dimensionales que más queramos. Acá nos conviene más expresar esto como quintales, ¿sí? Decir que acá son 21 quintales de nitrógeno por 100 quintales de sulfato de amonio. Esto pues no hay problema con que acá aparezca como kilogramos, libras o quintales, que esto siempre se va a mantener porque es un porcentaje. Entonces copien fertilizante y NPK y estos datos que son porcentajes. Entonces copiámoslo y cuando ya lo tengan me indican y hacemos el cálculo. Ya, ingeniera. ¿De acuerdo? Ahorita iniciamos. Bien, entonces ahora la información que tengo, o la que voy a utilizar, es lo que obtuve ya en el anterior inciso, cuánto requiere toda la plantación en NPK y este cuadrito de fertilizantes. Entonces aquí hay varios criterios, ¿sí? Tenemos varios criterios a tomar en cuenta, los cuales son los siguientes. Veamos acá. El primer criterio para saber con qué fertilizante iniciar, ¿cuál es? Ya se los fui mencionando. El que tenga más ingredientes. Tenga los tres. El que tenga mayor sumatoria de todos. Eso no, pero ese es el segundo criterio. Entonces, el primer criterio es ver si hay un fertilizante que tiene los nutrientes. ¿Habrá alguno que tenga los tres? El 2, 24, 12, 24. Sí hay, sí. Entonces, independientemente de los otros criterios, seleccionamos este
para empezar el cálculo, como el primer fertilizante, ¿sí? En ese orden. Si tuviéramos, pueden haber varias situaciones, ¿sí? Por un caso hipotético. Si acá el nitrato de potasio también tuviera fósforo. Entonces, si yo les pregunto, ¿hay alguno que tenga 3 nutrientes? Sí, y de hecho hay 2. Entonces, hay que, ¿cómo desempatamos? Si queremos verlo así. ¿Ahí qué haríamos? Sumarlos, el que tenga la Ahora es mayor sumarlo, sumatoria que se tenga usa. Que tenga la mayor sumatoria. Ahí sumaríamos estos porcentajes y seleccionamos el que tenga una mayor sumatoria. Ahí sí utilizamos ese otro criterio. Si fuera el caso, veo, bueno, digo, bueno, hay 2 que tienen 3, entonces sumo y el que tenga más, con ese me quedo. Pero en este caso, pues está un poco más sencillo de identificar. Entonces, el primer criterio siempre va a ser ese, ver si hay uno que tiene 3 y con ese, si hay solo uno que tiene 3, con ese inicio el cálculo. Si hubieran 2 que tienen 3, pues hago una sumatoria y luego veo cuál tiene más y con ese empiezo. Entonces, aquí el orden va a ser el siguiente. Primero, este fertilizante, el de en medio. Luego, ¿cuál otro utilizo? ¿Cuál sería el segundo? Nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Luego el que sigue, nitrato de potasio, tiene 2. Y siempre vamos a dejar el que tenga un solo nutriente. Alguien mencionaba, pero es que con la sección D hice el 3, no hicimos el 1, sino que el 3. Ahí había algo interesante. Por ejemplo, no hay ninguno que tenía los 3, entonces fuimos al siguiente criterio. Hay 2 que tenían 2, entonces sumamos y empezamos con el que tenía más. Pero al momento de hacer la sumatoria, el fertilizante que tenía un solo nutriente era mayor a los otros 2. Entonces ahí también el criterio, aunque el porcentaje del que tiene un solo nutriente sea mayor, este siempre lo vamos a dejar de último, porque solo tiene un nutriente, ¿sí? Solo tiene uno, y los otros muy probablemente también contienen ese mismo nutriente. Entonces los criterios son esos. Primero, ver el que tenga los 3 nutrientes. Si hay uno que tiene los 3, pues con ese inicio, si es uno solo. Si en dado caso hubiera 2 que también tienen 3, ahí ya nos vamos al siguiente criterio, que es sumar los porcentajes. Siempre vamos a iniciar con el que tenga más, ¿sí? Primero, pues más nutrientes. Si no se cumple ese y hay un empate, por decirlo así, pues el que tenga más porcentaje. Y el último criterio es que vamos a dejar de último el que tiene un solo nutriente. Acá en la mayoría de los casos ha sido nitrógeno, si se dan cuenta, pero también puede ser fósforo que tenga solo potasio, dependiendo el fertilizante. Entonces, ¿queda claro el orden que vamos a seguir y por qué vamos a seguir este orden establecido? ¿Para todos? Sí, ingeniera. Entonces, de acuerdo. Empecemos con el fertilizante 12-24-2. Entonces, ahora viene acá lo siguiente. De estos 3 nutrientes, ¿de cuál tiene más? Fósforo. 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 Entonces, ¿para qué nutriente voy a utilizar este fertilizante? Va a ser mi fuente de fósforo. Entonces, ¿con qué nutriente inicio el cálculo? Fósforo. Con el fósforo. ¿Por qué? Porque tiene más fósforo que nitrógeno y potasio. Entonces, voy a iniciar el cálculo con el fósforo. Entonces, para suplir la necesidad de fósforo, tengo este fertilizante, que comercialmente se llama 12-24-12, lo cual indica que tiene 12% de nitrógeno, 24% de fósforo y 12% de potasio. De esa manera. Entonces, voy a hacer énfasis pues ahorita en este porcentaje, que es el que voy a utilizar. Entonces, este 24% es igual a decir 24 partes de 100. Entonces, ¿qué dimensional le voy a colocar? Nos conviene que sea libras, kilogramos, quintales. ¿Qué nos conviene que sea? Quintales. Quintales. ¿Por qué nos conviene que sea quintales? Porque la pregunta está así. La respuesta que yo tengo que dar a esta pregunta
es cuántos quintales, ¿sí?, de fertilizante. Entonces nos conviene trabajar el porcentaje con la dimensional de quintales, ¿sí? Lo que les indicaba, que acá este cuadrito aparecía en kilogramos, pero también es lo mismo en quintales, ¿sí? Porque al final estos son porcentajes, entonces uno le va colocando la dimensional que le convenga o la que necesitamos. Entonces, este 24% es igual a decir que tengo 24 quintales de fósforo en 100 quintales, ¿de qué? De fertilizante. De fertilizante. Correcto, del fertilizante, ¿sí? Del fertilizante. Que acá en este caso el fertilizante se llama 12-24-12. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, pues esta interpretación también, si me estuvieran preguntando kilogramos en vez de quintales, acá coloco kilogramos. Si me preguntan libras, colocaría libras tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ahora sí ya utilizo el dato de referencia. Entonces, quiero convertir de fósforo a fertilizante. Eso es lo que quiero hacer realmente. Saber, partiendo de la cantidad de fósforo que yo necesito, cuánto fertilizante debo de comprar. Entonces, ¿cómo utilizo este factor de conversión o esta razón? ¿Así como está o le damos vuelta? Hay que darle vuelta. Le damos vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar fósforo. Si fósforo está en el numerador, en la otra fracción debe estar en el denominador. Acá recordemos en la parte de arriba, como comúnmente decimos, que es el numerador, siempre va a quedar lo que queremos obtener. Si yo quiero averiguar el fertilizante, acá tiene que estar el fertilizante. Y yo voy a decir que en 100 quintales del fertilizante que se llama 12-24-12, hay 24 quintales de fósforo. Entonces, elimino fósforo y me queda fertilizante. ¿Y eso cuánto nos da, jóvenes? 321. 321 a Sí. todos. A mí me quedó Sí. 321 aproximado, ¿verdad? Entonces, 321 quintales de 12-24-12. Entonces, para incorporar al cultivo de cebolla, en este caso, los 77 quintales de fósforo que necesito, debo comprar 321 quintales de este fertilizante. Pero acá también sucede lo siguiente, que el fertilizante no tiene solo fósforo, sino que también tiene otros dos nutrientes. Y contiene 12% de nitrógeno y también 12% de potasio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar. Multiplicar por .12. Correcto. Determinar a cuánto equivale este 12% para los dos nutrientes. Y lo podemos hacer de una forma muy sencilla, ¿sí? Multiplicándolo por .12. En la sección anterior... Sí, fue en la sección anterior. Alguien preguntaba si estaba correcto multiplicándolo por .12. Yo al menos sí se los tomaría bien, pero no sé si en la práctica les van a indicar como lo contrario del profesor. Si les pide plantear pues, la regla de 3, si la plantean, ¿sí? Pero yo creo que se los tomaría correcto si lo multiplican así por .12. Estaría correcto. Entonces, lo que hay que hacer es determinar a cuánto equivale este 12%, que en regla de 3 sería así. 321 es el 100%, ¿qué cantidad es el 12%? Que es lo mismo multiplicarlo por 0.12. Entonces, por favor, multipliquemos por .12 y pues va a ser la misma cantidad para ambos porque tienen el mismo porcentaje. Entonces, quiere decir que cuando yo aplico 321 quintales, ya suplo esta cantidad de fósforo, pero también automáticamente en el suelo se está aplicando nitrógeno y a la vez potasio.
39%. 39, ok, solo que aquí Sí, ya pero serían sería quintales. Aquí ya tendríamos quintales. Entonces voy a borrar esto para anotar acá los datos. Y los anotan ustedes ahí en alguna parte del cuaderno y luego me los indican porque los vamos a estar utilizando. Entonces, esto es igual a decir que hay 39 quintales de nitrógeno y también 39 de potasio. Lo mismo porque son el mismo porcentaje. ¿Les queda claro esto? ¿De dónde sale el 39? Entonces, por favor, ingeniera. de acuerdo, lo anotan en alguna parte que lo vamos a estar utilizando. Bien, y de esta manera ya agoté o trabajé el primer fertilizante. ¿Con cuál nos vamos a trabajar ahora? Con nitrato de potasio. Con nitrato de potasio. Entonces veamos acá. Tiene nitrógeno y potasio. De estos dos, ¿de cuál tiene más? Potasio. Más Potasio. potasio. Pues, ¿para qué lo voy a utilizar? Para cumplir los requerimientos Para el potasio. Para el potasio, ¿sí? El fósforo ya lo desarrollamos. Ahora vamos con potasio. ¿Por qué potasio? Porque este tiene más potasio que nitrógeno, ¿sí? Entonces ahora el siguiente nutriente es el potasio. De la cantidad de potasio que necesito, ¿cuánto fertilizante voy a comprar? Y ahora el cálculo va a proceder de la siguiente manera. Entonces, para el nutriente potasio, ¿cuánto necesitábamos inicialmente? 212. 212 quintales. Les pregunto, ¿seguiríamos necesitando los 212? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ya aplicamos un 12% con el anterior fertilizante. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? A los 212, restarle el equivalente a este 12%. ¿Y cuánto era ese 12%? Lo acabamos de calcular. 39. 39, ¿sí? Entonces, si de 212 ya apliqué 39, ahorita tengo que hacer el cálculo sobre lo que nos falta. Entonces, ¿cuánto nos hace falta? Si ya tenemos 212. Perdón, si ya tenemos 39. 173. 173, ¿verdad? Nos falta 173. Entonces, por eso es importante determinar los porcentajes de todos los nutrientes, porque en su momento ya vamos a haber aplicado alguno del que necesitamos. No va a ser sobre el 100% el cálculo, sino que le voy a restar lo que ya se aplicó anteriormente. Entonces ya no nos falta 212 porque ya aplicamos 39, sino que ahora nos hace falta 133. ¿Se comprendió esto de esa resta que hicimos? Entonces, para ello, pues voy a utilizar el nitrato de potasio, ¿sí? Que tiene 45% del potasio. Pues ahora voy a decir lo siguiente. Este porcentaje, ahora pues lo expreso así. Pues ahora yo digo que hay 45 quintales de potasio en 100 quintales del fertilizante que se llama nitrato, ¿sí? En 100 quintales de nitrato de potasio. Entonces, si quiero eliminar potasio y obtener fertilizante, ¿cómo trabajo esta razón? ¿Así como está o la invertimos? Hay que invertirlo. Hay que invertirla o darle vuelta, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a decir ahora lo siguiente, que en 100 quintales de nitrato de potasio tenemos 45 quintales de potasio. Entonces, esto se elimina para que nos quede fertilizante. Y me indican, por favor, cuánto nos queda. 300. Ok, gracias. 385, ¿verdad? Aproximado. Entonces serían 385 quintales
de nitrato de potasio. Entonces, para esta cantidad total, pues ya aplicamos 39 con el Ingeniera, disculpe, creo que apagó que su le hace cámara. falta. La cámara ya se observa. Ya, ahorita ya. Ok, bien. Entonces, de nitrato de potasio, 385 para suplir lo que hacía falta, ¿verdad? Que en realidad eran 173, porque ya teníamos 39, quedan en total los 212. Pero también veamos acá, nitrato de potasio también tenía, ¿qué otro nutriente? Nitrógeno. Nitrógeno. 14%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar a cuánto equivale este 14%, haciendo una multiplicación sencilla. ¿Por cuánto multiplico? Por punto 14. Punto 14. Puedo multiplicar por 0.14. ¿Por qué punto 14? Porque es el 14% que contiene de nitrógeno en el fertilizante. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer para acá por 0.14. Entonces, esto es igual 54. 54. a 54. ¿Sí? A decir que en 385 quintales de nitrato de potasio hay 54 quintales de nitrógeno, ¿verdad? Sí, pero aproximándolo sería 55, ¿no? Ingeniera. Ingeniero. 54. Bien, entonces aquí ya agotamos este fertilizante. ¿Cuál nos hace falta? El sulfato. ¿Y para qué nutriente? Para el nitrógeno, ¿sí? Entonces, para finalizar, tenemos ahora lo siguiente. Originalmente, ¿cuánto se necesitaba de nitrógeno? 194. 194. 194. ¿Seguiremos necesitando los 194? No. No. Entonces, inicialmente sí lo necesitábamos, pero ahora ya no. ¿Por qué ya no? Por la siguiente razón. La primera es de que aplicamos nitrógeno al utilizar el primer fertilizante, ¿sí? Y eso equivalía, si mal no recuerdo, a 39, ¿verdad? Ya habíamos aplicado 39. Y ahorita 54. Al aplicar nitrato de potasio, automáticamente también hay nitrógeno en esta cantidad, en 54 quintales. Entonces lo que yo tengo que hacer es restar a lo que originalmente necesitaba, lo que ya se fue aplicando. ¿101? 101. Pues nos hace falta 101 quintales de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, el total, pues ahora hace falta 101 quintales de nitrógeno. Y esta también es otra de las explicaciones por las cuales el cálculo nunca lo vamos a iniciar por el que tenga un solo nutriente, porque ahí yo estaría sobreestimando la cantidad que realmente necesita el cultivo. Entonces ahora, pues planteo la conversión de esta manera. Entonces, 21, ¿sí? En vez de 45, pues ahora acá va a ser 21. Vamos a decir que hay 21 quintales de nitrógeno en 100 quintales del fertilizante que se llama sulfato de amonio, ¿sí? Entonces, quiero convertir de nitrógeno a fertilizante. ¿Cómo trabajo la fracción? Le damos vuelta, ¿verdad? La invertimos. Entonces decimos lo siguiente, que en 100 quintales de sulfato hay 21 quintales de nitrógeno. Y acá se va a anular el nitrógeno, nos debe de quedar fertilizante.
Y esto es igual a 481, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, 481 quintales de sulfato de amonio. Eso se necesita. Y ahí ya pues finalizo el cálculo con los 3 fertilizantes y también pues ya tengo la cantidad que se necesita para suplir los 3 nutrientes, ¿sí? Para NPK. Solo hagamos algo. Por ejemplo, sustituyan en vez de 101, 194 para ver que si iniciamos el cálculo así, cuánto vamos a estar aplicando de más. Ahí tendríamos una sobreestimación, es decir, que yo estaría recomendando más de lo que necesito. Y eso técnicamente pues no es aconsejable. 1, por el costo que implica, y 2, porque dañaríamos la plantación. El cultivo no sería capaz de absorber más de lo que necesita. Pues si acá hubiera sido 194, ¿cuánto nos da esto? 800 y algo. 924. Estaríamos buscando 924. 443 quintales más. Ok, a 924 réstenle 481. Serían 443 quintales de Entonces, más le estaría echando. estaríamos aplicando de más y recomendando. Y eso pues estaría incorrecto. Eso también es la razón por la cual no iniciamos con el fertilizante que solo aporta un nutriente. Bien, y ahí estaría resuelto este ejercicio. Este es el 1, lo pueden tomar de referencia para el 3, que es muy parecido, solo con información pues diferente, ¿verdad? Entonces, Ingeniera, disculpe, tengo una duda. sí, entonces, ¿De dónde salió el 21? Que la señal se me trabó y no oí bien lo el que dice. 21 es Ajá. de acá de la composición del sulfato, ¿sí? Ah, El 21 ya. de acá. Gracias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, así como hicimos el 1, pueden plantear el 3, ¿sí? El procedimiento es el mismo, solo pues que con otra información, ¿verdad? Empieza pues prácticamente igual, acá el rendimiento es 27, aquí es de 30, entonces hacer la regla de 3 para encontrar qué cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio para 27.5. Y de ahí lo otro pues ya nos vamos con estos fertilizantes. Y el 4 y 5 están más sencillos. Esto ya lo trabajamos directo. Solo que hay que hacer antes, pues, la conversión. Acá dan los datos para 1 hectárea. Hay que convertirlo para 100 hectáreas y también en quintales. Aquí no hay que hacer como plantear antes una regla de 3 o calcular antes el número de plantas o el número de árboles. Pero así como desarrollamos el 1, tómenlo de referencia para desarrollar el 3, por favor. Va a ser el procedimiento, pues los mismos pasos, solo que con otros datos, ¿verdad? Y luego plantean el 4 y 5. Por favor, están más sencillos, ¿sí? Si hacen el 4, pueden hacer el 5. Si hacen el 5, van a poder desarrollar el 4. Bien, no sé si hay alguna duda al respecto. Entonces, con esto sí ya agotamos el tema de porcentajes y la unidad 1 prácticamente, que esta parte nos hacía falta, pues está sujeto a evaluación. Entonces, recomendación, por favor, practiquen lo más que se pueda, porque eso les va a ayudar en este caso de las aplicaciones, pues a tener una mejor capacidad de comprensión, de análisis y de forma pues numérica una mayor habilidad, ¿sí? Y de preferencia pueden ir tomando el tiempo. Eso es importante, se los menciono porque pues es un factor clave aquí en los exámenes, más que todo por la modalidad en la que estamos, ¿verdad? Que el tiempo sí juega un factor pues muy esencial y especialmente pues en exámenes que son numéricos, ¿sí? que requieren pues ciertos cálculos. Creo que uno siente que el tiempo se va más rápido que un examen teórico como en biólogo, que es más teórico, o en lenguaje, etcétera, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo que practiquen, resuelvan esta hoja de ejercicios. Todavía no tengo todas las respuestas, me hacen falta de 4 y 5,
Los voy a desarrollar entre hoy y mañana y de ahí ya podríamos ir comparando. ¿Sí? Ya podríamos ir comparando respuestas de esos ejercicios. De los de 3D, las respuestas pares sí están en la guía. De igual manera, los otros me los pueden preguntar. Esos yo los tengo para resueltos todos para irlos comparando también. Los 3D sí los tengo resueltos. De esta de porcentaje me hace falta algunas respuestas para que ya luego podamos comparar. Entonces, si no hay dudas, creo que ya estamos cerquita del tiempo, pero igual pues vamos a finalizar acá porque en la otra sección también nos quedamos en esta parte.